Bueno, oficialmente les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde se encuentren. La gran mayoría es la tarde-noche para los que están aquí, por lo menos en esta región o en este uso horario. Eh, Soy Cristian Agüero, soy mentor de carrera de Jupi Digital. Hoy me acompaña mi socio y amigo César Brochero. César, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Cristian. Bueno, es un gusto estar acá nuevamente. Exactamente, bien. Eh, ¿Qué vamos a... ¿Sale? Ahí está. ¿Qué vamos a presentar en el taller en el día de hoy? Básicamente con una concepción original, digamos, ¿no? Todo el mundo está en este afán de aprender habilidades técnicas en tecnología y nosotros pensamos, bueno, pero todo siempre va a tener un fin, ¿no? No aprendemos tecnología porque somos fanáticos de la tecnología, lo usamos siempre con un fin. Entonces, consideramos que hay una interrelación entre aprender tecnología y análisis de datos con mejorar nuestra carrera profesional. Entonces, hoy en nuestro taller de Jupi Digital vamos a dar los 3 pasos para mejorar la carrera de ustedes profesional aprendiendo análisis de datos. Eh, lo que siempre me gusta hacer desde que estamos en pandemia, con todos los 500.000 webinars que hemos entrado cada uno de nosotros, ¿no? Lo primero que me pregunto, ¿estoy en el lugar adecuado o no? Entonces, eh, si me gustaría tener un trabajo en remoto, si es que no lo tengo ya. Si notaron que cada vez piden más aprender habilidades de análisis de datos, si ustedes se encontraron con que hay muchas tecnologías y uno siempre se está preguntando cuáles son las que realmente hay que aprender, si le gusta aprender cosas nuevas y para aquellos que están tratando de aplicar esta habilidad para conseguir un empleo, si están aplicando a búsquedas de empleo, pero todavía no entienden por qué no los convocan, qué está sucediendo y por qué no me llaman, sería la respuesta, ¿no? Entonces, esto es lo que van a aprender hoy. Primero, qué es el análisis de datos, por qué es tan importante estos días. La segunda parte, también la primera y la segunda parte van a estar a cargo de César. La segunda parte es cómo se analizan los datos. Va a haber un taller, la demo técnica, para que César pueda mostrarles cómo se utiliza una herramienta de análisis de datos. En este caso, es una herramienta que se llama Click. Y el tercero es cómo consigo, una vez que hagamos de cuenta que ya aprendimos esa habilidad, cómo consigo trabajo como analista de datos, ¿no? Entonces, vamos a mostrar y compartir con ustedes cómo es nuestra fórmula de inserción laboral. ¿A qué viene la razón por la cual con César un día vimos que era importante que las personas aprendieran análisis de datos? Con César tenemos muchos años de vida juntos corporativa, trabajamos en la distribución de un producto, entonces tenemos en este mercado específico, si bien tengo muchos años más, los últimos 15 años específicamente del mercado de análisis de datos y los últimos 13 años anteriores a la creación de Jupi Digital con César, fui gerente para la distribución para 3 países de este producto que van a conocer ustedes hoy que se llama Click, para Argentina, para Uruguay, Paraguay. En paralelo, César es una persona que siempre se destacó en el ámbito académico, es un docente de alma. Fue nombrado en esta tecnología 2 años Click Educator Ambassador, solo 10 personas en el mundo se nombran por año. César fue nombrado 2 veces. Creo César para mí es el paradigma de cómo es el empleo en el día de hoy, porque César es nuestro director educativo, pero a su vez trabaja en una empresa como ingeniero de datos y a su vez trabaja en forma freelance con alguna clínica por allá por Australia que solo quiere que César le haga los tableros. Y esas 3 tipos de tareas convergen en la misma persona. En mi caso particular, si podría decir en qué me he podido destacar, quizás en el ámbito laboral, en la cuestión de aprender cómo ser entrevistado. Me han entrevistado en mi vida más de 100 veces y todo eso lo he volcado ayudando a personas a conseguir empleo. Hoy, bueno, paré la cuenta cuando fueron más de 100, total ya con el número 100, haber ayudado a 100 personas a conseguir empleo, lo cual me pone muy feliz.
no se me va la sonrisa por eso. Eh, y hay una cuestión con la que César y yo nunca nos ponemos de acuerdo, que es en una cuestión futbolística, ¿no? Entonces, hasta que sea la nueva Copa América, César y yo no vamos a estar de acuerdo qué equipo es el mejor, si el fútbol argentino o el fútbol colombiano. Un poco de la historia. En ese transcurrir que teníamos con César, de que íbamos viajando por países, vendíamos soluciones, o sea, en conjunto hemos vendido a más de 300 empresas la tecnología de análisis de datos. Y si bien la venta corporativa muchas veces lleva un tiempo, pero la primera venta inicial llevaba a que un cliente nos compraba la tecnología, se convencía, y cuando pasaba un tiempo le decía yo, ¿y por qué no nos compraste más? Y me decían siempre, y esto con César lo escuchamos tantas veces ya, eh, no te compro más usuarios porque no tengo gente entrenada para poder utilizar. Entonces, digo, ¿cómo nos llamaba tanto la atención de que, por un lado, notamos que hay tantas personas que quieren aprender tecnología y por otro lado, las empresas dicen, no puedo incorporar más porque no tengo gente entrenada? Entonces, eso es, si quieren un súper breve resumen de por qué, y aquí está Mauro, nuestro tercer socio, por qué fundamos Jupi Digital. Es decir, no fue solamente simplemente para que la gente aprenda análisis de datos, sino es nosotros ayudamos a las personas a mejorar su perfil profesional a través de enseñar lo que mejor nos sale, que es análisis de datos. Por eso, Jupi Digital no es un bootcamp de otras tecnologías que no sea esto. Algunas historias, si quieren, van después a nuestro blog. Hoy son muchos alumnos que pasaron por ahí, pero bueno, esto es una buena referencia de 3 alumnos que queremos mucho que pasaron por ahí. Fabio, enfermero en pandemia, superada la pandemia, después quiso cambiar de hacer por una cuestión de desgaste, quiso hacer un cambio en su vida, quiso venir a aprender tecnología, se entrenó con nosotros. Belén, bueno, hay una linda nota sobre ella, sobre el Día de la Madre en el periódico en la ciudad de Rosario, respecto a cómo es ser madre, estar sola, tener un trabajo muy precario y aprender tecnología y conseguir mejor empleo. O Leonardo, eh, cuando yo lo conocí, tenía 44 años en ese momento, hoy estará en 46 años más o menos, Leo. Y hacía 2 años que en pandemia había perdido el empleo y no tenía empleo y vive en una zona de Argentina que es la más cara, que es Neuquén. Y toda la vida había trabajado en una empresa petrolera, 17 años, y tenía que reconvertirse sí o sí. Eh, Algunos de nuestros números al día de hoy, bueno, sin contarlos a ustedes, tenemos más de 4.000 asistentes a los talleres desde los 3 años que fue fundada Jupi Digital, más de 300 alumnos pasaron por nuestros entrenamientos, más de 70 alumnos hoy ya están aplicando esta habilidad y trabajando como analista de datos. La primera y segunda parte, que es la que le corresponde a César. Ahora, César, te Bien, cedo el mando, así podés perfecto. mostrarlo. Bien, Bueno, vamos a gracias, dar el Cristian. stop share. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. O sea, sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Saludos nuevamente para los que se unieron después. Es un gusto estar acá. Siempre, siempre es un placer hacer estos acercamientos, estos talleres. Y bueno, ha tenido una gran acogida, así que feliz de estar acá. Bueno, un poco, ¿cuál es el objetivo de esta parte que vamos a hacer en estos próximos 30 minutos? Mi intención es mostrarles cómo sería un caso de uso, cómo desarrollaría un caso de uso un analista de datos. ¿M? Pero antes que eso, vamos a ver qué es lo que hace un analista de datos. Bien, ustedes seguramente han escuchado el tema de datos. Hoy está muy usado todo el término de inteligencia artificial y eso está relacionado, por supuesto, que con datos. Así que em, hay mucho interés en eso y los profesionales que se dedican a alguno de los roles que están enmarcados dentro de un área de datos
pues están siendo muy demandados y el analista de datos es uno de ellos. Pero bueno, vamos a ver específicamente qué es lo que hace un analista de datos podría hacer en su día. Tiene un montón de situaciones en las que interviene, pero acá el objetivo de esta demo que les voy a presentar es un acercamiento, un caso de uso, algo para que ustedes con certeza sepan en qué parte de esa cadena de valor que está el dato puede estar un analista de datos. Bien, bueno, es que me les voy a compartir mi pantalla. Bien, y voy a venir acá. Bien, bueno, como había dicho Cristian, mi nombre es César Brochero, hago parte del equipo de Jupi desde lo que tiene que ver con el diseño del programa. Sí, constantemente junto con los instructores estamos evaluando cuáles son las necesidades que hoy tiene en términos de datos y constantemente estamos agregando cosas al programa, reemplazando, mejorándolo, siempre manteniendo las últimas cosas que está requiriendo las empresas y, bueno, empresas de consultorías para con las personas que se dedican a este tema de los datos. Bueno, ahí los que quieran en mi LinkedIn, con gusto los aceptaré y, bueno, ahí nos mantenemos contactados. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta demo? ¿Qué es lo que les voy a presentar? Bueno, no hay mejor forma de mostrarles qué es lo que hace un analista de datos que con un caso de uso. ¿M? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un caso de uso. ¿M? Es decir, una situación de negocio, una situación que tiene una problemática o un interés, bueno, a través de los datos encontrar esas respuestas. Y bueno, hoy lo que tenemos preparado para mostrarles es Airbnb. Todos estoy seguro que conocemos Airbnb, ¿sí? La plataforma de, bueno, de alquiler temporario, ¿sí? De alojamiento temporario. Uno visita alguna ciudad y bueno, ha tomado mucho auge y hay una diversidad de lugares en todas las ciudades del mundo o en múltiples. Y bueno, cuando uno va a visitar alguna ciudad, probablemente tenga como opción buscar tal vez un Airbnb en contraposición o en paralelo con un hotel para evaluar costos y demás. Bien, bueno, pues vamos a analizar un dataset público, un dataset que ahora les voy a mencionar de dónde lo obtuvimos, que lo que muestra son transacciones de alojamientos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces no tengo que explicarles mucho sobre lo que es la plataforma, pero básicamente la plataforma uno elige una ciudad, una fecha, elige el tipo de alojamiento que uno necesita, la ubicación, bueno, en fin, las comodidades que tiene, los amenities que tiene y bueno, en función de la necesidad que uno tenga, pues puede elegir para su estadía o su visita en alguna ciudad. En este caso, la ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces, ese sería entonces el caso de uso, todavía no lo he hablado, no se los he mencionado, pero va a ser el tema, ¿bien? Sobre lo que les voy a mostrar. Por supuesto que hay un montón de cosas que uno hace cuando está eligiendo un alojamiento. ¿M? Todo esto, todas estas, cuando uno genera una transacción en este caso de alojamiento, cuando uno a través de la aplicación uno dice, bueno, Ciudad de Buenos Aires de tal fecha, es tal tipo de alojamiento para tantas personas, si permiten mascotas o no. Bueno, cuando uno termina y genera una transacción de venta o de reserva, bueno, esos datos se guardan. Hay tanta tecnología asociada a eso que vamos a pensarlo como que el dato viaja y se almacena o se guarda esa transacción en una base de datos. Bien, ahí empiezan a aparecer estos nombres que seguramente han escuchado, pero bueno, bases de datos. Hay diversidad, diferentes tipos de bases de datos. Hoy sí que hay tecnología relacionada con el almacenamiento, transporte de datos y muchas otras cosas más, pero bueno, entonces alguien hizo una reserva, el dato se guarda en una base de datos. Perfecto. Entonces, como nosotros como analistas de datos, pues planteamos una situación, un análisis, ¿no? Lo que se llaman las preguntas de negocio o el tipo de exploración que vamos a hacer con esos datos. ¿Por qué? Pues nos gustaría analizar la oferta de alojamientos publicados en Airbnb en la ciudad de Buenos Aires. Eso es una situación, una pregunta, algo que alguien necesita o nosotros mismos nos interesa investigar, explorar. ¿Para qué? Pues para elegir el mejor alojamiento que nos puede llegar a convenir en una determinada ciudad, ¿no? Entonces,
surgen las preguntas a través de ese análisis que vamos a hacer. Bien, como por ejemplo, ¿cuáles son las opciones más convenientes en relación costo-beneficio para hospedarse en un alojamiento disponible en Airbnb, en la plataforma en Airbnb, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina? Una pregunta de negocio básica que el analista de datos se ha planteado o el negocio u otras personas han dicho, me gustaría saber esto, ¿no? Entonces plantea una pregunta. Entonces, nosotros como analistas tomamos esa pregunta, esto ya es lo que se llama un caso de negocio, ¿no? O un caso de uso, junto con los datos, porque si no hay datos, pues difícilmente podemos contestar esas preguntas, pues podemos generar esta exploración, este ejercicio de análisis de datos. Bien, entonces aquí está nada más para que tengan como referencia de dónde se obtuvieran los datos de estas dos, Inside Airbnb y también de Kaggle. Son plataformas donde tienen múltiples datasets que sirven para estos fines educativos, para prácticas, pero son datos en muchas ocasiones son datos reales y bueno, uno puede hacer algún estudio verídico y cercano o real, digamos. Bien, acá está la fecha de modificación de ese dataset. Acá hay algunos, tampoco también les hablo sobre el volumen o la cantidad de registros que tenemos en ese dataset, algo de 35.000 registros. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hace un analista de datos? ¿Dónde está en toda esa cadena de valor o esa cadena de roles que intervienen en darle valor a un dato? Bien, seguramente han escuchado ustedes, bueno, analistas de datos, por supuesto, han escuchado programadores, eso, los programadores son tan diversos en diversas disciplinas que normalmente cuando uno dice programación es porque intervienen muchos ahí. Pero bueno, si nosotros hablamos como analistas de datos o dónde está el analista de datos en ese conjunto de tareas que requieren o las que interviene un dato, pues el analista de datos tiene que estar cerca del lado, muy cerca del lado de negocio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que tener una habilidad o tener ciertas características para entender una situación problemática. Por eso el analista de datos normalmente puede tener diferentes, lo que se llama el background, pueden ser contadores, médicos, siempre que entiendan muy bien su negocio, los indicadores que mueven la performance de sus actividades y potenciado con herramientas, con tecnología, ¿no? Pues es lo que constituye un analista de datos con un muy buen perfil, ¿no? No. Con esto estoy diciendo que no necesariamente un analista de datos tenga que ser técnico, tenga que ser programador, haber estudiado ingeniería de sistemas, no. No, de hecho, no es tan común. Bien, el analista de datos está cerca del negocio, ¿no? Cerca de la situación problemática, entiende muy bien las preguntas de negocio, los indicadores de gestión que mueven un área de negocio, por ejemplo, se mueve muy bien con el tema de la tecnología, o sea, entiende y la maneja la tecnología, y también está cerca a lo que tiene que ver con, sin llegar a ser matemáticas o estadístico o estadistas, poder interpretar cómo se comporta un determinado dataset, ¿no? Qué tipo de correlaciones hay para validar si es posible integrar un dataset con otro. Bueno, ese tipo de cosas que no requieren que sean matemáticos ni estadistas, pero sí un conocimiento para poder entender mejor los datasets o los universos de datos que vaya a explorar. Bien, ahí está el analista de datos. Después están los otros, ciencia de datos, machine learning, programación tradicional, pero nosotros nos movemos más en este sentido, ¿no? Junto con el buen uso de tecnologías. Un par de slides más y ya les muestro cómo sería en vivo el uso de una plataforma de análisis de datos. Bien, este sería como una curva de evolución, bien, una curva de evolución en donde el analista de datos crece y, bueno, madura y evoluciona, si se quiere, ¿no? Entonces, las personas con un perfil de analista de datos, lo primero que se encargan el primer abordaje que hacen es sobre una analítica descriptiva y de diagnóstico. Es decir, con información que ya pasó, ¿no? Con información real y información histórica, podemos saber qué fue lo que pasó en un determinado negocio y por qué pasó. Es decir, identificar, por ejemplo, en una empresa que vende artículos deportivos, por ejemplo, identificar un determinado mes en que las ventas bajaron.
Entonces ya a través de la exploración y la visualización se identificó una problemática. Los datos están ahí, las visualizaciones nos lo están diciendo. Pero saber por qué pasó eso, encontrar esas respuestas. Bien, eso es analítica descriptiva y de diagnóstico. Y ese es como el primer escalón y el escalón más fuerte que debe tener un analista de datos por donde arranca. Y eso es lo que nosotros hacemos durante el bootcamp, ese primer escalón, fortalecerlo y poder generar esos procesos con datos que nos permitan encontrar las respuestas de lo que los datos nos están diciendo. Bien, para después evolucionar sobre lo que se llama analítica predictiva y, bueno, un poco más allá, analítica prescriptiva, en donde ahí ya el analista de datos está convirtiéndose en un ingeniero de machine learning, por ejemplo, se le llama así, pero piensen que es tratar a través de módulos no de modelos matemáticos, que también están las herramientas, poder llegar a predecir si voy a perder un cliente o cuál va a ser mis ventas del próximo año a través de forecast y eso. Bueno, analítica predictiva, ya es qué pasará. ¿Cómo podemos predecir una situación problemática, no, una situación con datos históricos? Bien, esa es como la evolución del analista de datos. Y ahí estos últimos pasos es donde encontramos a los famosos científicos de datos, ¿no? Pero esto se hace con tiempo. Esto es una evolución. Uno tiene que practicar casos de uso, generar modelos de datos analíticos, uso de plataformas, uso de tecnologías, uso de frameworks de analytics, se llaman así, y después, bueno, por supuesto, evolucionar a lo que tiene que ver con analítica predictiva y prescriptiva. Bien, bueno, con esto les puedo decir qué hace de punta a punta un analista de datos. Bien, bueno, el analista de datos toma datos que ya existen y están en bases de datos, en data warehouse, en aplicaciones web, donde sea que esté el dato que necesitamos para responder las preguntas de negocio, los tomamos de ahí. Bueno, obviamente esos datos no están estructurados, no están limpios, no están organizados. Bueno, tomamos esos datos, hacemos los procesos de extracción de datos, los limpiamos, los estructuramos, los ponemos, los organizamos. Después los analizamos a través de técnicas que también hacen parte de las visualizaciones, pero analizamos, exploramos esos datos y analizamos, encontramos insights, encontramos outliers, encontramos cosas que nos llaman la atención sobre lo que nos están mostrando los datos. Todo esto para entender específicamente el caso de uso. Lo presentamos visualmente. ¿Mm? Y después, hasta acá llegamos casi siempre, que acá es donde nos presentan los gráficos, gráficos de líneas, de tendencia, gráficos de barras, los pie charts, bueno, todo lo que en visualización nos pueden presentar. Y después hay algo que se llama el data storytelling, es explicar esos hallazgos y esas visualizaciones que soportan los hallazgos que hemos encontrado, los famosos insights. Y eso los explicamos en un data storytelling. Ese sería como el circuito de punta a punta que tiene un analista de datos. Entonces, por supuesto, tiene que tener capacidad analítica, saber explorar los datos y analizarlos, a saber de correlaciones y también temas tecnológicos, porque si nuestros datos están en un data warehouse, bueno, y tenemos una tecnología, tenemos que saber cómo modelar esos datos, hacer las conexiones, las extracciones y el modelado de datos en general. Bien, eso es si se quiere, de punta a punta lo que hace un analista de datos. Y por supuesto, el analista de datos también trabaja con tecnología. Es importante. Podríamos trabajar con Excel, sí, pero la verdad que estaríamos muy limitados porque hoy los diferentes orígenes o las fuentes de datos son tan diversas y en volumen también que, que trabajar eso con Excel, que es lo que pues, todos tenemos en principio más a la mano, pues la verdad se hace complicado, ¿sí? Ya excedemos los límites de esa plataforma. Así que hay tecnologías de visualización de datos o en tecnologías de business intelligence, también se les llama así, ¿bien? No tienen barreras de entrada muy altas. Esto no es solo para grandes empresas. Hoy la verdad que acceder a este tipo de tecnologías es de un costo bajo. Obviamente costo porque es tecnología que se dedica a eso y vende licenciamiento, pero no es solamente para grandes empresas. Hoy las chicas, de hecho lo hacen con Cristian, hicimos muchísimo eso y, y las barreras de entrada son bajas. Entonces, hay muchas tecnologías.
que permiten hacer estos modelos y estos análisis de datos o análisis o exploración de datos. Pero esta consultora que se llama Gartner se encarga de rankearlas, ¿sí? De decir, bueno, dados ciertos parámetros o ciertas medidas, pues acomodamos o ajustamos estas tecnologías en lo que se llaman el cuadrante mágico de Gartner para Analytics y Business Intelligence. Esto es de 2023, pero no cambió mucho. Bueno, sí cambió, pero los líderes, ¿sí? Las tecnologías líderes se mantienen. Acá está arriba a la derecha las tecnologías líderes, dentro de las que se encuentra Microsoft Power BI, para los que conocen y han escuchado. Otra tecnología que hace poco la compró Salesforce, que se llama Tableau, y bueno, la plataforma Click, ¿sí? Con su tecnología ClickSense. Son grandes plataformas en el manejo, uso, modelado de datos. Bien, nosotros en el Bootcamp enseñamos a gran detalle ClickSense y Power BI. Bueno, ahora sí vamos a hacer un caso bien específico sobre lo que estamos hablando del caso de uso de Airbnb. Déjenme, voy a mover esto para acá. Bueno, esta es la plataforma. Déjenme, voy a hacer acá un refresh. Bueno, esta es la plataforma de ClickSense. Bien, ClickSense, una de las tecnologías líderes en lo que tiene que ver con modelado de datos. Bien, bueno, entonces vamos a empezar a armar o a encontrar esas preguntas de negocio que nos hicimos al inicio. Bien, así que vamos a arrancar por crear una aplicación analítica. Acá yo tengo varias, pero voy a empezar a crear una aplicación analítica. Hay muchas cosas para hacer en esta plataforma, la verdad que, que, que son muy eficientes y tienen un montón de tecnología ahí aplicada. Bien, entonces acá vamos a colocar caso de uso mayo 2025, Airbnb. Airbnb, bueno, poner así. Y vamos entonces a crear la aplicación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer primero es crear esto se llama una aplicación analítica. Ahora lo que voy a hacer es traer los datos, ¿sí? Los datos que les mostré en Kaggle y ahí en ese lugar en donde los habíamos bajado. Bueno, traerlos acá para poderlos explorar, analizar lo que les había dicho sobre una parte del proceso. Bien, entonces lo voy a hacer a través de este. Hay diferentes formas de hacerlo, todo eso lo vemos bien en detalle en el bootcamp, pero bueno, voy a traer los datos. Todo esto que ustedes ven acá son conectores a diferentes bases de datos. Hay tanta tecnología asociada a datos que bueno, pues afortunadamente estas tecnologías invierten en investigación y desarrollo para generar todos estos conectores y sea mucho más fácil el vínculo entre el origen de un dato y esta capa o tecnología de visualización. Bien, voy a buscar mis datos. Los tengo acá justamente en descargas. ¿Sí? Nosotros tenemos un repositorio, copy digital barra descargas. Ahí están todos estos archivos, están disponibles para que los bajen y puedan practicar con ellos. Y bueno, acá tenemos este archivo CSV, un archivo separado por comas que lo voy a abrir. Y tiene la información de las reservas de alojamiento de Airbnb en la ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces este caso no es muy grande, pero bueno, ahí está cargándose en la plataforma. Estoy trayendo los datos que están en ese archivo CSV. Piensen este archivo como un archivo Excel, en donde tenemos cada registro es una transacción de reserva de un alojamiento de Airbnb a través de la plataforma de Airbnb en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a esperar un 30 segundos que termine de subirse y continuamos. Después ahí, Cristian, en un rato me vas diciendo si hay alguna consulta. Las respondemos en un ratito, pero Hay una que me gustó bastante, uh-huh. César, ¿me escuchás? Sí, escucho. Perfecto. Una de las dudas que tenía Germán, en realidad creo que era por una especie ya era más conceptual, pero ¿no es más atinado primero pensar que uno hace la visualización y luego el análisis? Porque dijiste, vamos a hacer el análisis, pero el análisis en sí engloba todo, ¿no? Sí, el análisis se hace a través de la visualización. Cuando uno, o sea, justamente para hacer exploración y análisis, uno usa visualizaciones. El tema es de la presentación visual, es cuando uno ya elige las visualizaciones que van a aportar a las respuestas o al data storytelling.
Uno puede crear 50 gráficos para uno entender los datos o el dataset, pero de esos 50 uno elige 3 o 4 que son los que se van a presentar visualmente a los interlocutores, al sponsor, a la persona que nos contrató o a quien le vamos a presentar el resultado de nuestro análisis. Pero sí, en la exploración y análisis uno usa gráficos, por supuesto, para entender los datos, sin duda. Así que bueno, ahí fíjense que ya cargué mi archivo, eran algo de 35.000 registros, creo que les había mencionado cuando les hablé del caso de uso. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Cada una de estas líneas o cada una de estas filas es un, bueno, este se coló de hecho, este de Nueva York, pero porque solo es de Buenos Aires. No, esta es la ubicación del host, está bien. Entonces, fíjense, cada una de estas líneas, la plataforma a cada reserva de Airbnb le otorga un ID único, un ID de alojamiento. En realidad, el ID de alojamiento. ¿Bien? Después nos muestra el URL, que ahí ahora les muestro un ejemplo con este URL, la descripción del condominio, del alojamiento, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un condo en Buenos Aires, una cama, un baño, bueno. Ahí está la descripción, el ID este es el ID del host, o sea, el host es la persona que alquila, digamos que está responsable del alquiler temporario. Este es el nombre del host, la fecha desde cuando empezó el host a interactuar con la plataforma, la ubicación del host. Yo lo había confundido, pero desde donde, por ejemplo, esta persona, Candela, está en Nueva York y desde allá gestiona su alojamiento suyo o de un tercero que está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El tiempo de respuesta del host, ¿sí? El ratio de tiempo de respuesta, entonces responden a las pocas horas al 100%. Bueno, este es importante, el barrio de la ciudad de Buenos Aires en donde está el alojamiento, este sí, ¿sí? Y fíjense que también hay una información muy valiosa que tiene que ver con la latitud y la longitud, ¿sí? Si nosotros hablamos, es el punto geográfico en donde se encuentra el departamento, el alojamiento, ¿sí? Y esto está bueno porque uno puede generar después análisis geográficos, mapas. Muchas veces, casi siempre, es mucho más eficiente analizar ciertas cosas que tienen la posibilidad de hacerse de forma geográfica a través de un mapa, por ejemplo. Bien, ¿qué otra información tiene? Bueno, el tipo de propiedad, o sea, acá una habitación privada o es la unidad entera, alojamiento entero, la capacidad en personas que tiene ese alojamiento, aquí tiene, bueno, algunas descripciones, esto es del alojamiento, cantidad de camas, las noches, que el ratio de noches mínimos y máximos, las reseñas, importantísimo, porque uno elige también o toma decisiones basadas en las reseñas que han tenido otras personas en ese alojamiento, ¿no? Y bueno, y este también importantísimo, esta métrica, el score, el ratio, o sea, cuánto lo han calificado. Obviamente uno siempre elegiría eh, las mejores calificaciones en función del costo pues, para elegir, para tomar una decisión sobre si me quedo ahí o no. Bien. También importantísimo esto de precio por noche. Y acá, bueno, hay un listado de las amenidades, ¿no? De lo que tiene, agua caliente, bueno, en fin, toallas. Entonces, cada una de estas líneas o cada uno de estos, sí, de estas filas es una reserva, ¿sí? Es una reserva que se ha hecho de un alojamiento en la ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, vamos a analizar estos datos ahora ya un poquito más de forma visual. Así que los voy a cargar acá. Bien, esto, bueno, es un dataset medianamente grande, pero por acá podemos tener un montón de gráficas, hasta millones de registros. Va a tardar un poquito más, pero se van a poder analizar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Como un worksheet, se llama un Canva, donde podemos empezar a diseñar las visualizaciones, ¿m? Para explorarlas o ya después que queden en la capa visual. Primero que todo, voy a generar rápidamente un, un panel de filtrado. Lo veo acá, panel de filtrado, bien, acá está. Bien, vamos a colocar así, panel de filtrado, y voy a buscar acá, por ejemplo, el barrio, voy a dejarlo acá en el panel de filtrado. Voy a colocar, por ejemplo,
la ubicación del host o el tipo de propiedad, mejor el tipo de propiedad. ¿Sí? Acá están todos los campos o esas filas, esas columnas que les mostré, eso se llaman campos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de camas que pueda tener el alojamiento y una descripción quizá del alojamiento. Bueno, bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando uno empieza a diseñar, acá ya tiene la información para empezar, para seleccionar. Fíjense, acá están todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, el tipo de propiedad, ¿no? El tipo de propiedad, la cantidad de camas. ¿No? Entonces, ahora podemos ver qué tipo de alojamientos son estos que tienen 23 camas. Y también, bueno, una descripción del alojamiento. Hasta ahora estamos diseñando. Vamos ahora, por ejemplo, a crear, a saber cuántos alojamientos hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? Ok, entonces tenemos este ID de alojamiento. Lo puedo arrastrar acá. ¿Sí? Vamos a ver si esto me devuelve algo ya calculado. No, me devuelve una tabla, pero vamos a hacer acá algo así. Esto, no, vamos a darle una... En realidad vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar acá y voy a traer un gráfico directamente, un KPI. ¿Sí? A veces interpreta y te lo calcula solo, pero bueno, esta vez vamos a hacerlo así. Calculamos un KPI y vamos a buscar el ID de alojamiento. Acá lo vamos a colocar y esto lo vamos a contar. Bien, entonces acá está, un primer número. No es nada, o sea, nada concluyente todavía, pero es un primer número que es la cantidad de alojamientos en la ciudad de Buenos Aires, en Cava. ¿Sí? Entonces ya sé, 33.400, podemos acá poner el número, directamente el número entero, sin decimal, pues no tenemos medio alojamiento. Listo. Entonces, este dataset contiene 33.491 alojamientos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver ahora dónde están. ¿Listo? Entonces vamos a ver si agregamos un gráfico de barras acá. Bien. Y acá, bueno, vamos a colocar el barrio, por ejemplo, el barrio del alojamiento. ¿Mm? Y después vamos a contar la cantidad de alojamientos que hay por barrio. Contamos. Y bueno, acá ya tenemos un gráfico. Acá a la derecha podemos presentarlo un poquito mejor. Así, ya sabemos que en Palermo, pues acá está el eje, pero vamos a ponerle los valores sobre los datos. Acá está, ¿no? Entonces, 10.940, podemos poner el número entero, pero hay 10.000 en Palermo, 4.900 en Recoleta, 2.000 en San Nicolás. Quizá otro dato que nos importa mucho es el precio por noche. El precio por noche. Bien, vamos a ver el precio por noche. En realidad vamos a hacer un gráfico acá, otro gráfico que sea un gráfico de líneas. No, un gráfico, eh, sí, un gráfico, este combo chart. Imagínense, acá nos interesa saber vamos a ver, el promedio de precio por noche, así que acá vamos a colocar el barrio de alojamiento y acá vamos a colocar el precio por noche, vamos a promediarlo, ¿sí? Acá está el precio por noche, bueno, está desordenado, pero vamos a ordenarlo acá con sorting. Ahí está, bueno, el precio por noche en promedio más alto en la ciudad de Buenos Aires es Puerto Madero. Vamos a colocar acá los valores sobre los datos. Ahí está, con $123. Estos valores están en dólares, $123 en promedio por noche en Puerto Madero. Pero ahora yo quisiera construir un gráfico con la cantidad. Bueno, voy a tomar acá nuevamente este gráfico y voy a colocar esto y voy a colocar acá el ID. Entonces estoy calculando y acá lo voy a contar. Estoy colocando dos datos. Este ya no lo uso. Entonces, ¿qué me está mostrando acá? Bueno, me está mostrando por un lado las barras, estas barras es el precio promedio por noche y la línea esta es la cantidad de alojamientos, ¿no? Entonces, fíjense que en Puerto Madero tenemos $123 por noche, ¿sí? Pero fíjense que no tenemos tenemos apenas 357 alojamientos disponibles, ¿no?
Acá está Palermo, que Palermo en promedio tiene $57 por noche, costo de alojamientos por noche en promedio, y es el que mayor oferta tiene con 10.900 unidades o alojamientos disponibles para alquiler temporario a través de Airbnb en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Bien, entonces este dato, este tipo de gráficos ya nos permite empezar a explorar, a encontrar respuestas. Bueno, pero fíjense algo, vamos a hacer algo un poco más interesante. Digamos, está bien, sí, ya supimos algo, ya entendimos una situación problemática. Obviamente acá podemos seleccionar barrios, tipos de propiedades, lo que fuera, y cantidad de camas, y bueno, todo esto nos va a ir reduciendo los datos y mostrando esa exploración que podemos estar haciendo. Pero, ¿cómo podríamos nosotros, en términos prácticos, y ya como en 3 minutos hacemos esto, en términos prácticos, ¿cómo podemos usar esto para elegir un alojamiento? ¿No? Para elegir un alojamiento. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un tipo de gráfico que se llama un scatter plot. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Acá voy a agregar el ID de alojamiento, y voy a agregar dos medidas. Una de esas va a ser el precio por noche, eso lo vamos a promediar. Y la otra va a ser el rate. A ver, ¿cuál es el rate? Ratio, precio por noche, score rating. Ese también lo vamos a promediar. Bien, yo lo voy a cambiar así para que se entienda un poquito mejor. Precio por noche y el score rating. Bien. No, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a explorar? Fíjense este gráfico que parece inentendible. Bueno, fíjense que acá en este eje está el promedio de precio por noche. Promedio de precio por noche. ¿Sí? Y en este está el score rating, o sea, la calificación que tiene cada uno de los alojamientos. Y después esto nos permite trabajar con los 35.000 alojamientos que están disponibles en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que si yo hago un poquito de esto, acá cada uno de estos puntitos es el ID de alojamiento. Entonces, fíjense que si yo quisiera hacer lo siguiente, voy a decir, bueno, todos estos que están acá tienen precios bajos por noche, ¿sí? Y tienen un alto rating, ¿sí? Acá fíjense que es 5, no sé si se ve, vamos a colocarlo así pequeñito, pero este es el rating 5, el máximo rating, o sea, la máxima calificación que tiene, acá está, la máxima calificación que tiene en promedio un determinado alojamiento. Entonces, a mí, por supuesto, me gustaría quedarme en el que menos costo tenga, en mi caso, por ejemplo, pero que tenga alto rating, es decir, que esté bien calificado, pero no tenga costo tan alto. Y justamente acá hay 3.188 alojamientos que están bajos en precio por noche y que tienen calificación alta. Así que lo puedo elegir esos 3.188. Bien, entonces acá está. Acá está el precio por noche y acá está. Todos estos que están acá, 5 han tenido calificaciones, el máximo puntaje. Bien. Y poner que yo quiero pagar $26 en la noche. Acá tengo 168. Acá 168 alojamientos en la ciudad de Buenos Aires que tienen en promedio $26 por noche y con calificación 5. ¿Sí? Y están en todos estos barrios de acá, en Almagro, están todos. Bien, entonces podría elegir, bueno, vamos a quedarnos en Caballito. Ahí reducimos los datos a un alojamiento, a 168 alojamientos. Bien, acá los tengo. 168 alojamientos en Caballito cumplen la condición de que tienen en promedio $26 por noche y calificación de 5. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hago para saber cuál es ese alojamiento? Pues fíjense, hago algo rápido acá. O esos alojamientos. Me creo una tablita. ¿Sí? Y acá voy a colocar como dimensión el ID de alojamiento. Y voy a agregar otra dimensión que sea URL.
de alojamiento. Bien, pero este URL lo voy a colocar en link. Ahora sí. Bien, entonces yo ya hice un ejercicio de exploración y encontré que este alojamiento cumple con lo que busco. Buen puntaje rankeado y 5 y que tiene en promedio $26 por noche. Entonces voy a ver cuál es, así que puedo darle clic acá y bueno, ahí está. Este sería el alojamiento. Está en promedio en 5, pero este sería en Caballito, a ver si queda en Caballito, según esto. Parque Centenario, sí, es en Caballito. Bien, entonces, para eso en realidad, más allá de mostrar los gráficos, uno puede hacer exploración en ese sentido y fíjense, tengo la posibilidad de tener todos los puntos o todos los alojamientos acá, ¿sí? Me voy a sacar esto acá. Todos están acá en las dos principales métricas que tiene este caso de uso, el precio por noche y la calificación. Entonces, fíjense que acá, y ya con esto terminamos, tenemos valores de alojamiento de $1,000. Acá tenemos 850 en promedio. Bueno, por ejemplo, tiene $1,000 precio por noche. Sí, está bien, 5 de rating, pero bueno, vamos a ver de qué se trata este alojamiento. Ya lo seleccioné y ahora acá lo tengo. Hago selección y bueno, esto no debería costar $1,000, me parece. Ah, no, es que es este de acá. No, sí, es este. Bueno, hay que ver dónde queda. Hay que analizar un poquito, pero por lo menos ese fue el que Recoleta. Habría que ver. No, no está el precio acá disponible, pero bueno, es por lo menos lo que me está marcando acá. Y una infinidad de cosas. Teníamos los datos de información georreferenciada para calcular sobre un mapa, para hacer todo este tipo de análisis sobre un mapa. Pero bueno, era una pequeña acercamiento nada más que quería mostrarles. Vieron cómo rápidamente construimos primero un modelito de datos y después cómo fuimos explorando. Por supuesto, uno puede acá hacer todas las exploraciones que uno quiera, el tipo de barrio, bueno, Almagro, el tipo de alojamiento, una casa particular. Bueno, la cantidad de camas me interesa, bueno, que tenga 3 camas. Bien, ahí ya tengo este es el resultado y voy a ver cuál es. Y acá tengo el resultado, el alojamiento en Almagro. Vean, Almagro Boedo, que se ajusta y tiene 5 de rating y que se ajusta a la necesidad. Entonces, más allá de analizar, explorar, promover gráficos o generar gráficos, bueno, ¿cómo es que analizamos todo esto para una situación particular, para una acción específica que sería la elección del alojamiento? Bien, un casito chiquitito de un múltiple mundo de cosas que hace un analista de datos relacionado con el tema de datos, ¿no? Bueno, ese era el tiempo un poco que tenía para mostrarles rápidamente qué es esto del análisis de datos, cómo interactúa el analista de datos con alguna tecnología y bueno, pues ahí, Cristian, adelante. Sí, César, tenemos, la verdad que muchas cosas no las tuve que responder en el chat porque teníamos voluntarios que me iban ayudando. Cada vez que yo iba a responder, alguien me ganaba de mano, así que gracias a todos los voluntarios. Hay algunas preguntas que fueron dejando que me fui anotando. César, por ejemplo, Ailén que decía, ¿se supone que un dato nulo no afectaría a la cantidad, pero sí al promedio? ¿Qué pasaría si tuvieras un dato nulo, por ejemplo, en valores? Claro, es algo ya muy detallado. Bueno, cuando vemos acá el promedio no tiene en cuenta el nulo, no es a menos que uno haga limpieza sobre eso y retire del dataset o le coloque algún valor, pero cuando vemos promedios no tiene en cuenta el nulo para hacer ese promedio. Pero no es que saque el dato, en este caso no lo sacamos, no lo restringimos, está ahí, pero para el promedio no lo tiene en cuenta. Pero esa es justamente una de las tareas previas a ya consolidar un modelo de datos analítico, que es la limpieza y ver si tenemos datos que no tienen información, como la decisión si los excluimos o les ponemos algún valor o los dejamos como outliers. Bueno, todas esas son decisiones que se hacen previas a la constitución propia de un modelo de datos analítico que nos permita tomar decisiones basado en la exploración y las visualizaciones que queremos construir. Bien, te agrego tres preguntas más y después ya seguimos con la presentación. Griselda dice, ¿es muy parecido a tablas dinámicas? O sea, hay gente que, veo varios chats que hay algunos que lo comparan como diciendo, pero esto sería como un super Excel, ¿no? Una de las más divertidas que vi, pero Bueno, digamos que
En el Super Excel, bueno, acá tenemos 34.000 registros, pero yo lo restringí bastante, pero ponele que no tenemos Buenos Aires, tenemos todo el país. Y ahí ya Excel no hay forma de que podamos hacer cosas similares con No hay Excel. forma que resista la cantidad de datos que puede Pero más trabajar. allá de eso es después si nosotros incluimos otro tipo de información, otro tipo, independientemente de Airbnb, otro tipo de información para analizar una problemática, bueno, ahí ya vincular otros universos de datos en Excel no es tan sencillo, ¿no? Bueno, Eh, eso vinculaste, tu comentario vinculaba con una pregunta que hizo Fanny. ¿Hasta cuántos archivos se pueden subir para que se integren? Eh, eh, no, Inclusive archivos, otra persona pensó que era CSV, pero no, quizás sí, este eso lo era un comentaste archivo al CSV, principio. de hecho. ¿De dónde traemos datos y cómo jugamos y cómo los mezclamos, ¿no? Este, Estos datos los bajé de acá, de este sitio, ¿sí? Y de Kaggle, que son sitios donde está el dataset y uno lo puede bajar esos datos y hacer uso de ellos, pero la realidad es que no es la cantidad uno puede subir 30 CSVs si uno quiere. El tema es que uno construye un modelo, ¿sí? Y esos 30 previamente a haber generado el modelo final, quizá de esos 30 archivos termine generando uno nada más, uno consolidado, si es que se trata del mismo tipo de dato o la misma entidad de dato. O sea, hacen alusión a lo mismo. Entonces uno hace operaciones, lógica entre tablas, que termina consolidando una sola tabla. Pero al inicio, en el origen, por eso esto es muy rápido, ¿no? Pero un proyecto, un escenario real, tiene una serie de procesamiento de datos por capa, donde primero hacen una extracción, después hace transformaciones y al final consolida un modelo, ¿no? Entonces, los orígenes, no hay un límite de orígenes. El límite es el caso de uso. ¿Qué datos necesitamos para responder las preguntas de negocio o responder la problemática que se nos ha planteado? Bien, eso. bien. A ver, tengo muy activo el chat, César. Es más, voy a abusar de tu generosidad y si tenemos más de 50 sí, te voy a pedir que avances con el mapa. Así, pero sí recuerda que la tercera parte de la presentación es cómo trabajo aplicando esta habilidad, ¿no? Que es lo que muchos de ustedes vinieron a responderse. Así que vamos a ver si leemos sí, si contamos 50 seguimos, si no pasamos, pero para respetar el tiempo de No, si la no, mayoría de anda ustedes. hablando ahora antes de terminar, les muestro el mapa. Bien. Ok. Sí, me pareció muy divertido el comentario de Natalia. Dijo, se puede usar para todo, no solo para los hoteles. No, ni hablar. No, Natalia, se puede usar para muchísimos casos. Mira, les voy a contar, por ejemplo, un caso que conocimos de nuestra vida pasada anterior. Hay un parque en Argentina temático que se llama Temaiken y ellos querían saber, por ejemplo, cuánta comida proveer para el parque para un fin de semana. Entonces, imagínense de estos datos que mientras César va avanzando con esto, yo les pido que se imaginen que son el analista de Temaiken. ¿Y qué hacía el analista de Temaiken? Ok, tengo la asistencia histórica para este periodo del año anterior, ¿no? Supongamos que estamos en mayo, veo cuánta gente vino en mayo del año pasado, cuánto del anterior. Eh, lo relaciono, ese dato está en alguna parte, ¿no? Lo relaciono con cuál es el clima que está esperado para este fin de semana, porque quizás en un año atrás, en mayo, no llovía y ahora sí. Y ese dato lo traigo de clima. Y ahora digo, ok, van a venir tantas personas, calculamos que vamos a vender tantas hamburguesas. ¿Con qué lo voy a comparar? Con el stock de hamburguesas que ya tengo aquí. Entonces, con eso elaboro el pedido futuro y con eso no hay desperdicio. Imagínense que ahí los datos vinieron de tres lugares diferentes, ¿no? El análisis de datos está en todas partes. El caso típico es, todos ustedes estuvieron en un supermercado alguna vez y vieron que la cerveza está al lado de en la góndola de la cerveza está al lado la góndola de los snacks. ¿Por qué están ahí? Es porque algún analista un día dijo, ¿qué tal si le pongo los snacks al lado de la cerveza? ¿Se van a llevar más o se van a llevar menos? Tarea de un analista de datos. Pero sí nos gustó esta parte de abrir la mente, ¿no? De imaginarnos algo diferente.
Si quieren saber más sobre diferentes análisis de datos que se han hecho, pueden entrar en el canal de YouTube. Eh, Ujú. Hay otros talleres que dio César, así que De otros creo temas, que ahí, sí. de otros temas, hemos hecho análisis de música, retail, alquiler de bicicletas públicas, películas, que me sirvió mucho el de películas, César, siempre te lo agradezco. Mm. Así que, Bueno, ahí para cerrar, ahí armé el mapita mientras ibas hablando. Para los que no bien, conocen la ciudad de Buenos Aires, bueno, básicamente acá están los barrios. Cada uno de estos puntitos hace alusión a un alojamiento de Airbnb, ¿sí? Y además coloqué una codificación de tamaño de cada uno de estos puntos, que entre más grande, mayor el precio promedio. En este caso, como ya es a nivel granular, sería entre más grande la burbuja, mayor el precio por noche. Entonces, fíjense que, y los colores representan cada uno de los barrios, en dónde está ubicado cada uno de los hoteles. Entonces, fíjense que acá empiezan a ver las burbujitas más grandes, sí, en diámetro. Acá, por ejemplo, este de acá, son mayor precio por noche, ¿no? Entonces, acá toda esta parte tenemos Puerto Madero, esto es San Telmo, y acá donde más se ven puntos de color azul es Palermo, ¿no? Acá es Retiro, Recoleta. Bien, entonces es una segunda codificación, incluso podríamos colocar otra que sería el rating o la calificación, pero piensen que uno puede decir, por ejemplo, acá, bueno, habíamos dicho Puerto Madero y también vamos a ver Palermo. Ahí está. Entonces, fíjense que ahí tengo dos barrios, Puerto Madero, Palermo. Bueno, hay muchísimos más en Palermo, obviamente. Pero bueno, acá uno puede tener ya la ubicación específica de cada uno de los alojamientos y su precio por noche. Este $783 por noche. A ver, y ya con esto te dejo, Cristian. Vamos a seleccionar este acá y vamos a ver si es coincidente. A ver. Sí, bueno, Puerto Madero. No está el precio, pero podría creer que cuesta eso, sí. Además porque tiene piscina, tiene un montón de cosas, tiene esto de bueno, acá. está bien, ya un día nos vamos a dar el gusto porque vamos a usar una aplicación como esta y vamos a pescar una buena ganga, César. Así que, Claro, seguro. genial. Pero vean un poco, y ya con esto cierro, uno puede arrancar con una pregunta, ¿sí? La oferta de Airbnb en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Está bien, ya supimos que era Palermo, un gráfico sencillo, pero después, ¿cómo nos permite esto explorar para tomar decisiones? Y eso es lo que hace el analista de datos, generar todos los procesos de datos, visualizaciones, data storytelling, para la optimización de la toma de decisiones en el negocio o en la vida cotidiana, donde sea que tengamos el dato disponible. Bien, bueno, eso era para lo que tenía para contarles, Cristian. Muchas gracias, César. Bien, después te voy a usar de coequiper, César, para que me vayas diciendo qué preguntas me van haciendo con la parte que Ujú. vaya